Hola estudiantes, mi nombre es Rita, para Yo los que soy no saben, Cecilia. somos sus profes practicantes que los vamos a acompañar este año. Bueno, a continuación vamos a ver un videíto breve a modo de explicar esta guía número 4 llamada Flujo de materia y energía en los ecosistemas. Es importante que tengan en cuenta que dentro de esta guía vamos a trabajar con las 3 temáticas que se pueden ver en pantalla. Seres vivos como sistema abierto, retomando algunos conceptos de la guía número 2 llamada Los seres vivos, que ya han estado trabajando, tipos de ecosistemas y factores que los componen, cadenas y redes tróficas en tercer lugar. Bueno, pasando a la próxima filmina, vamos a ver y introducirnos en el tema viendo lo que es la biosfera, como la capa de nuestro planeta Tierra en la que se desarrolla la vida. Y podemos encontrar todos los organismos vivos desarrollando sus actividades, y en estas actividades va a haber un flujo de materia y energía con el entorno que los rodea. Pasamos a la próxima filmina y vamos a ver lo que son los seres vivos como sistema abierto, pero primero es importante que ustedes puedan diferenciar entre los 3 tipos de sistemas que existen. Tenemos un sistema abierto, que es el que va a intercambiar materia, como vemos en la imagen, materia como vapor de agua, y energía en forma de calor. Este es el sistema abierto. Luego tenemos un sistema cerrado que va a intercambiar energía en forma de calor, pero no va a haber ningún tipo de intercambio de materia. Y luego vamos a tener un sistema aislado donde no hay ni intercambio de materia ni intercambio de energía. Un claro ejemplo de esto es un termo o una conservadora que podemos tener en nuestros hogares. Entonces, ¿por qué decimos que los seres vivos son un sistema abierto? Bueno, la siguiente imagen lo muestra muy claramente. Los seres vivos nos alimentamos, por ejemplo, este zorrito se alimenta de un ratón, es decir, toma materia del medio, que es el alimento. A esta materia la va a digerir y la va a transformar en energía necesaria para cumplir todas sus funciones vitales dentro de un ecosistema. Parte de esta materia que tomó del medio sale nuevamente al exterior en forma de materia de desecho o excremento, como lo vemos en la imagen, y parte de esta energía es utilizada para las funciones vitales. Después tenemos, y se muestra, que el sol le aporta energía calórica a todos los organismos. Como así también los organismos o los seres vivos liberan energía también calórica al medio que los rodea. Pasando a la próxima filmina, tenemos. Es importante que a ustedes les quede claro que los seres vivos en la biosfera no pueden vivir aislados, es decir, se integran con otros organismos en el ambiente que los rodea y van a conformar lo que llamamos ecosistemas. En la filmina tenemos 2 ejemplos de ecosistemas, un ecosistema acuático y un ecosistema terrestre. Sus diferencias son muy claras y visibles. También podemos tener el tipo de ecosistemas mixtos, que es una combinación de estos 2 ecosistemas que se ven en la pantalla. En el ecosistema acuático vemos factores bióticos, como son las distintas especies de peces presentes, y también factores abióticos como las rocas marinas, el agua, entre otros. En el ecosistema terrestre podemos ver a un depredador cazando su presa, y también podemos ver flora autóctona del lugar presente como factores bióticos que interactúan en este ecosistema. Bueno, en la próxima filmina vemos claramente esta diferenciación de ecosistemas que yo les hablaba, terrestres, mixtos y acuáticos. Dentro de cada una de estas
tipos de ecosistemas, vamos a tener una gran variedad de ecosistemas terrestres, de ecosistemas mixtos y de acuáticos. En los terrestres tenemos desiertos, selvas, bosques y matorrales son los más distintivos. En los mixtos tenemos costas y humedales como los más distintivos de esta clase, y dentro de acuáticos, mares, lagos y ríos. Pasando a la próxima filmina, y acá es algo muy importante que les tiene que quedar a ustedes, es el concepto de qué es un ecosistema y cómo está integrado. Entonces, un ecosistema es el conjunto de componentes bióticos y abióticos que se relacionan entre sí en un tiempo y lugar determinado. Tenemos el ejemplo de un factor biótico como es un cóndor, un ave carroñera, pero también va a estar interactuando con otros factores abióticos que los rodean, como por ejemplo la roca sobre la cual se posa. Y tenemos componentes abióticos en la imagen del lado, donde podemos ver un glaciar y el agua que lo rodea este glaciar, como componentes abióticos. Bueno, visto esto, es importante que sepan diferenciar entre el concepto de individuo, población y comunidad. El individuo es cada organismo con sus características propias que le permiten cumplir sus funciones vitales y que lo hacen diferente a otro tipo de organismo de distinta especie. Población va a ser el conjunto de individuos de una misma especie que se relacionan entre sí y viven en un mismo espacio físico, y comunidad es el conjunto de poblaciones que comparten un mismo hábitat. Estas poblaciones pueden ser tanto animales como vegetales, comparten un mismo hábitat en un tiempo determinado. En la imagen, como ejemplo de individuo, tenemos un tero. Como ejemplo de población, tenemos una población de teros que se relacionan entre sí. Y como ejemplo de comunidad tenemos imágenes de teros que ya se empiezan a relacionar con otro tipo de ave, como son loros y otra especie de tero. Bueno, para repasar, tenemos las siguientes imágenes. En la primera imagen tenemos una población de algarrobos blancos, es decir, todos son de la misma especie, cumplen con las mismas características. Luego tenemos una imagen de distintos tipos de especies de carpinteros, de pájaro carpintero. Estas distintas especies tienen características que las hacen distintas unas de otras, por lo tanto no se puede reproducir entre ellas y no pueden dar descendencia. Si bien son integrantes de una misma familia, no se pueden reproducir entre ellos. Al igual que las dos especies de mosquitos que se muestran en la imagen de abajo. Después tenemos la imagen de un ecosistema de un humedal, característico de algunas zonas de nuestra provincia de Córdoba, donde podemos ver un mamífero autóctono llamado aguaraguazú, que se está relacionando con otro tipo de especies de ave presentes en la imagen. También hay una flora autóctona, como son cola de zorro llamadas. Bueno, pasamos a la siguiente filmina. Bueno, ahora que ya hemos realizado el repaso, te vamos a invitar a pensar, ¿de dónde obtienen la energía los seres vivos? Los seres vivos obtienen energía a partir del sol, pero no todos los seres vivos la pueden obtener directamente a partir de él. Los que sí la pueden obtener son los organismos que se denominan autótrofos. Como ya saben, son las plantas y algunas bacterias que también son fotosintéticas. Es decir, que van a transformar elementos abióticos, como el agua o el dióxido de carbono, en glucosa, que es orgánica, una sustancia orgánica, a la cual
de la cual van a poder retirar su energía. Los organismos heterótrofos van a obtener la energía a partir de otro tipo de organismos. Pueden ser herbívoros, pueden ser carnívoros o pueden ser omnívoros. Bueno, como has aprendido, la energía es fundamental para todos los organismos y ahora también vas a aprender que existen flujos constantes de materia y energía en los ecosistemas. Es decir, si bien la luz del sol, la energía lumínica, es aprovechada por la vegetación para transformarse en energía química, esta energía química de los productores es absorbida por los consumidores primarios y a su vez, a medida que van absorbiendo esta energía, van desprendiendo dióxido de carbono y van tomando oxígeno. También cuando los organismos se mueren, desprenden energía en forma de calor y de sustancias que son aprovechadas por bacterias, mohos, levaduras, que son organismos detritívoros, es decir, que van a descomponer los seres vivos cuando se mueren. Y esta materia orgánica, más el agua, vuelve a ser absorbida por las plantas. Entonces tenemos un ciclo, un flujo constante de materia y de energía en el sistema. Acá tenemos otro ejemplo donde se observa una cadena trófica. Tenemos una plantita que es comida por un insecto, el insecto a su vez es comido por un roedor, el roedor le va a dar su energía a la serpiente y la serpiente va a ser consumida por el ave. Bueno, en todo ecosistema podemos agrupar a las poblaciones en diferentes niveles tróficos, de acuerdo al modo en el que van a obtener su alimento. A esto le llamamos cadena trófica. La cadena trófica empieza con la energía solar. La energía solar le va a dar el sustento energético para que la planta pueda fotosintetizar. Esta es una productora primaria de energía. A su vez, la planta es comida por un herbívoro, que va a ser lo que llamamos consumidor primario. Los consumidores primarios entonces son los que comen los animales herbívoros, es decir, los animales que comen vegetales. A su vez, este consumidor primario puede ser consumido por un consumidor secundario. En este caso tenemos un gatito montés. Y a su vez, el gatito montés puede ser consumido por un animal carroñero, una vez muerto. Es decir, que este animal, este ave, que es un jote, es el consumidor tope o terciario. Consumidor tope porque ya no hay otro animal que venga a consumirlo. Ahora, no siempre es tan lineal. Entonces se forman lo que llamamos redes tróficas. Tenemos el sol, que le da su energía a las plantas que le dan su energía a los consumidores primarios, y los consumidores primarios que le dan su energía a los consumidores secundarios. Pero en este juego entran otros tipos de organismos, como pueden ser los insectos que consumen las plantas. También los roedores consumen los insectos. Y estos insectos son consumidos por ejemplo, un anfibio aquí, un sapito. El roedor a su vez es consumido por un consumidor tope, como es el puma. También el gatito montés puede ser consumido por el puma. Pero acá que tenemos hongos, distintos tipos de hongos. Los hongos van a consumir las plantas, van a consumir los roedores y van a consumir el resto de los animales una vez que se descompongan. Entonces vemos así que se forma una red trófica, no es tan lineal. Bueno, la cantidad de energía va a ir disminuyendo a medida que avanza la cadena trófica. Es decir, empieza con la energía del sol al productor primario. Los organismos autótrofos van a captar y van a utilizar la energía proveniente del sol.
y parte de ella va a ser utilizada por el metabolismo de la planta y otra parte va a ser eliminada al ambiente en forma de calor y de transpiración. El productor va a ser consumido por un consumidor primario, en este caso un herbívoro. Los herbívoros van a incorporar la energía del productor y a su vez la van a eliminar en forma de agua y calor y desechos. Así también los consumidores secundarios cuando consuman a este consumidor primario. Y por último los descomponedores, que actúan sobre los restos de los organismos y terminan de emplear y de liberar la energía que quedaba en ellos. Ahora vamos a hacer un análisis de cómo la actividad humana afecta la transferencia de la materia en un ecosistema. Como todos sabemos, la actividad humana, la actividad de nosotros, está causando estragos en los ecosistemas y también lo causa en las redes tróficas. Entonces, por ejemplo, la producción de sustancias tóxicas, como pueden ser la de las pilas, al ser desechadas en el agua, causa un daño no solo a los organismos puntualmente, sino que estos metales quedan incorporados dentro de la cadena trófica y va a afectar a toda la trama. Por ejemplo, si un pez que vive en un ambiente contaminado empieza a absorber a través de sus branquias, los metales pesados que se encuentran en el agua quedan en su musculatura. Luego, otro animal o un animal tope como nosotros, como los humanos, puede consumirlo y queda afectado por este tipo de metales pesados. Quedamos contaminados. Otro tipo de actividad humana que afecta la transferencia de materia en el ecosistema es la destrucción del hábitat. ¿Cómo podemos destruir el hábitat? Bueno, ya sabemos. Los incendios, que son comunes en nuestra provincia, la deforestación y también la caza furtiva o excesiva. Nosotros si eliminamos a uno de los eslabones de nuestras cadenas o redes tróficas, se produce un desequilibrio ecosistémico. Es decir, que si nosotros, como en este caso, matamos a un consumidor tope como es el puma, entonces las otras especies van a empezar a proliferar, como pueden ser los ratones. Al proliferar los ratones y las liebres, van a empezar a consumir más lo que es la vegetación, los productores. Entonces se va a producir un desequilibrio en el ecosistema. Otro tipo de efectos que causa el hombre sobre el ecosistema es la introducción de especies exóticas. Por ejemplo, aquí tenemos un yacaré, que es un consumidor tope. Si yo ingreso con un yacaré a un ecosistema donde antes no existía, este yacaré va a consumir peces, por ejemplo, del lugar, o anfibios del lugar, y va a causar un desequilibrio ecosistémico. Bueno, para cerrar este tema, y como ya se vienen las vacaciones, nosotros queríamos invitarlos a distenderse un poco viendo esta película, pero no verla de manera pasiva, sino verla de manera activa. Es decir, después de haber estudiado y leído todo el teórico que le enviamos y haber realizado la guía de preguntas, van a poder observar esta película que se llama Vecinos Invasores y van a hacerse las siguientes preguntas. ¿Quiénes están invadiendo a quién? ¿Cómo están alteradas las redes tróficas? Y también van a plantearse qué empiezan a comer estos animales una vez que su red trófica se vio alterada. Bueno chicos, gracias por su atención. Le queremos mandar saludos a todos y que pasen unas felices vacaciones. ¡Chao!